duda los pequeños comercios son una pieza clave para la reactivación económica. Para hablar sobre cuáles son los desafíos que enfrentan y cómo apoyarlos, damos la bienvenida a Sergio Londoño, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México, Germán González Bernal, presidente de Canirac, Eduardo Daniel Contreras Pérez, presidente de la Canacope CDMX, modera Carlos Fernández de Lara, editor de jefe web de Forbes México. El día de hoy, la verdad es que, como bien decía mi compañera Viridiana, vienen bastantes temas y creo que la mesa o el panel de debate de este momento es súper puntual y ya lo iremos platicando porque al final del día tiene que ver sobre todo con la columna vertebral, al menos lo que yo considero la columna vertebral de la economía mexicana, que evidentemente son las pequeñas y medianas empresas. Es decir, y eso generalmente lo escuchamos constantemente, las pequeñas y medianas empresas son responsables de más del 80% de la empleabilidad en el país, son responsables de más del 60 al 70% del Producto Interno Bruto, es decir, ahí está el core que nos va a permitir justamente la reactivación que se necesita hacia adelante, hacia los próximos meses, y como ya bien decía Mario, nada más para recapitular un poco, doy de nuevo la bienvenida a los panelistas que nos estarán acompañando el día de hoy, Sergio Londoño, que es director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México. Sergio, bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Germán González Bernal, que es presidente de la Canirac. Germán. Hola, mucho gusto, gracias. Perfecto, Germán. Y Eduardo Daniel Contreras Pérez, que es presidente de la Canacope en Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Yo creo, y ahí voy a dejar que alguno de los dos elija, ya sea pues obviamente Germán o Eduardo, pero seguramente la pregunta obligada en este momento es ¿cómo está la estructura de las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo están viendo a los negocios mexicanos después de 18 meses, poquito más, muy complicados, de una necesidad de reactivación y de transformación muy, muy fuerte? De nuevo, contando lo que platicaba al principio, sobre todo por el tema de lo que significan para la economía del país. Pongo la bolita al aire, no sé quién quiera arrancarse, si Germán o Eduardo. Pues bueno, antes que nada agradecer a Forbes la invitación al foro. Los restaurantes somos pequeñas empresas, somos microempresas. 96.4% de los 600,000 establecimientos que hay hoy de comida son micro y pequeñas empresas. Entonces, nosotros entendemos muy bien esta dinámica. ¿Qué pasó? Pues fue durísimo para todos. En la industria se perdieron algo así como 120,000 negocios. De esos, en todo el país, tan solo en la Ciudad de México estamos hablando de 13,500 negocios se perdieron. Si lo vemos en términos de porcentaje, son casi el 20% de la industria desapareció. Obviamente no hubo apoyos al empleo, apoyos más que algunos proveedores que amablemente hicieron algún tipo de gestiones, pero la realidad es que la industria lo vivió solo. Esta industria además emplea muchísima gente, estamos hablando de 2.1 millones de personas, y una de las cosas que es muy importante mencionar es que casi el 60% de la gente que trabaja en la industria son mujeres, y de esas mujeres la mitad son cabezas de familia. Entonces, para la industria el empleo es importantísimo, y obviamente en la medida que haya recuperación se recuperan empleos, y en la medida que tengamos este tipo de crisis, pues perdemos mucho. Para nosotros ha sido muy difícil la recuperación, se han hecho algunos esfuerzos como Cámara, hemos estado cerca de nuestros negocios, cerca de los proveedores, buscando algún tipo de alivio de incentivo, y hoy empezamos a ver una reactivación. Las noticias a partir de los semáforos mejoran, pero todavía estamos algo así como al 70%, 75% de las ventas como industria, que se oye muy bien comparado con lo que estábamos hace un año, pero bueno, esos son casi los niveles de punto de equilibrio. Entonces, hay mucho por hacer, hay muchos retos y la industria está muy lastimada. Perfecto. Eduardo, ¿ustedes cómo lo están viendo? Pues mira, desafortunadamente, como bien lo menciona, lo vivimos solos. Perdimos aproximadamente el 30% de las pequeñas y medianas empresas en la Ciudad de México, las cuales no solamente dejaron empleos formales, sino que también hablamos de empleos informales, que posiblemente un emprendedor tenga gente empleada que no está dada de alta en el IMSS, y también esa gente, bueno, quedó desocupada.
De igual forma, cuando comienza la pandemia, muchos de los sectores más golpeados, por ejemplo, el que tiene que ver con todo lo de las escuelas, fueron de los primeros que cerraron. Claro. Cabe señalar que todas estas pequeñas y medianas empresas son empresas familiares que dan aproximadamente 7 de cada 10 empleos en México. Y al estar solas, bueno, pues ya no encontramos la forma de recuperarnos. Son empresas que sus ingresos van fluctuando, van dependiendo de temporada, no son constantes, por lo cual no tienen una estructura económica para soportar mucho tiempo cerradas. Claro. Entonces, al estar cerradas, se vienen todos estos cierres de negocios, pero adicional no solamente fueron cierres de negocios, sino algo más preocupante, que fue la informalidad. Muchas de esas empresas cayeron en la informalidad y ya no pudieron, no han podido regresar. Hoy en día ya estamos viendo una adaptación. Todavía no hablamos de una recuperación económica hasta que nosotros podamos ver que ya la economía está abierta al 100%, no solamente en la Ciudad de México, sino ya en todo el país. Hoy en día ya vemos que se están adaptando poco a poco, sin embargo tiene todavía muchísimos problemas. Estamos viendo que nuestras ventas son aproximadamente del 50% a comparación del 2019. No hay una recuperación como tal, estamos en plena adaptación. Apenas los pequeños y medianos negocios están viendo nuevas estrategias, están viendo irse a lo digital, etcétera. O sea, estamos apenas viendo la luz. Claro, perfecto. Y seguramente, digo, para Sergio la pregunta también sería obligada, digo, al final del día para Coca-Cola, muchos de estos negocios que platicaban también son vitales porque son socios estratégicos para ustedes. ¿Cómo lo vieron? Es decir, cómo, me imagino por las cifras y por los comentarios que nos dejan, pues ha sido una situación complicada y difícil, pero desde su perspectiva, ¿qué es lo que vieron, qué notaron, e incluso qué acciones comenzaron a tomar? Muchas gracias, como se decía, Forbes, por esta invitación y nos parece muy importante además estar aquí. Pero Coca-Cola llegó a México hace 95 años y estando en este país, desde siempre hemos estado conectados con el sector tradicional, con las tienditas del país. Ellas proveen sustento, por así decirlo, a más de 3 millones de familias mexicanas y consideramos que su reactivación o su permanencia en el mercado es vital para la economía del país, como bien lo decías al inicio. Y por eso, desde el año pasado que sucedió la lamentable tragedia de la pandemia en el mundo, lo que hizo Coca-Cola fue ponerse a trabajar por las tiendas y por el canal tradicional y por los pequeños y medianos negocios del país. Así, en cifras claras, algo como 5 millones de pesos, 5,000 millones de pesos en el mantenimiento y mejora de los negocios, 500,000 equipos de protección sanitaria y más de 190,000 créditos pusimos en el mercado a disposición de las tienditas de nuestro país y sobre todo con un especial énfasis a las más de 180,000 mujeres que trabajan o que viven de estas tiendas en México. Entonces, nosotros creemos que si bien las cifras han sido muy duras, activar a las tiendas, al canal tradicional, a los restaurantes, es vital para la economía del país y desde Coca-Cola es lo que hemos querido y hemos estado promoviendo, no solamente como la compañía Coca-Cola, sino la industria mexicana de Coca-Cola que compone sus 8 socios embotelladores. Perfectísimo. Oigan, justamente en la segunda ronda creo que también es una pregunta que no tiene una respuesta única y que desafortunadamente no tiene una respuesta única porque ojalá hubiera una respuesta única porque sería la receta perfecta para que todas las organizaciones la siguieran y diéramos la vuelta a la página y bueno, a seguir creciendo y avanzando. Pero justamente ahí les quiero preguntar a los tres, es decir, hablábamos y tú ya justamente me platicabas hace ratito, Eduardo, del tema de no estamos en una reactivación, estamos en una readaptación a la nueva normalidad, ¿no? Y también, evidentemente, Germán nos contaba que pues, la situación ha sido compleja y que incluso muchos de estos momentos los tuvieron que vivir pues, prácticamente solos, ¿no? Al final del día se adaptaron, vieron cómo tratar de sortear la situación y evidentemente también pues, con apoyo de algunas empresas del sector privado, como fue el caso de Coca-Cola. La pregunta aquí es,
no es cómo reactivarse, sino cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas, cómo ayudar a los comercios mexicanos a crecer. Es decir, necesitamos reactivarnos, ok, eso está bien, pero ¿cómo hacemos que no se queden de nuevo chiquitos, que eventualmente puedan empezar a cumplir esta promesa de crecimiento? Porque una vez más, regresando a lo del principio, son ellos los que más aportan al Producto Interno Bruto. Mientras más grandes sean, mejor le va a ir al país, sin duda alguna. Entonces, es una pregunta muy, muy compleja de responder, pero sin duda alguna seguramente tendrán comentarios. No sé si de este lado queremos empezar ahora por acá, Eduardo. Claro que sí. Bueno, lo primero para que los pequeños y medianos negocios puedan dar el brinco, lo primero que tenemos que hacer es, como sociedad, voltear a ver a estos pequeños, medianos negocios, sobre todo en este momento, por la situación de que tenemos que empezar a consumir lo local. Tenemos que dejar un poquito de lado estar consumiendo en las grandes plazas comerciales, grandes marcas, que ya sabemos que están ahí, que existen, y que están muy bien apuntaladas. Estos pequeños y medianos negocios requieren que la sociedad voltee a ver a ellos y empiecen a consumir sus productos. Adicional a esto, cómo ayudarlos también a acercarles la tecnología, acercarles las nuevas tendencias que hay, sobre todo porque ellos no tienen la exposición que pudiera tener una marca muy grande. Hay que enseñarlos también a producir su propia publicidad, hay que enseñarlos a integrarse a las redes sociales, a tener una página de internet, a poder llegar a las nuevas generaciones. También hay un cambio muy importante generacionalmente hablando en cuanto a los pequeños y medianos negocios. Antes eran liderados o llevados, por ejemplo, por el abuelo, por el papá, y hoy en día ya están interviniendo más los hijos, los nietos, y están cambiando la forma de cómo están percibiendo al pequeño y mediano negocio. Adicional, ellos también tienen esta situación de que tienen más contacto con el cliente. Al tener más contacto con el cliente, deben de empezar a aprovechar esta situación, porque pueden hacer publicidad de boca en boca. Entonces también ellos deben de comenzar a darse cuenta de las grandes aptitudes que tienen, sobre todo en esta de tener el acercamiento con los clientes y poder llevar adelante. Adicional de esto, bueno, pues tenemos que ver en cada una de las partes del pequeño y mediano negocio. Tienen un problema no de ahorita, sino de muchos años, que el pequeño y mediano negocio no está estructurado como una empresa mediana o grande, una empresa formal. Digo, el dueño del pequeño y mediano negocio es experto en hacer lo que hace, no experto en vender, por ejemplo, comida, o experto en vender zapatos, experto en eso, pero necesita y requiere ayuda, por ejemplo, en los temas legales, los temas contables, administrativos, económicos, etcétera. Entonces también el poderlos capacitar en estas áreas, o que ellos mismos también se acerquen a las instituciones que los podemos ayudar para poder llevar a cabo un crecimiento. Si se conjuntan todas estas medidas y adicional otras que pudieran mencionar, bueno, creo que podrían dar el brinco a ser una gran empresa. Perfectísimo. Sergio, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué acciones, qué están viendo, qué se puede hacer para seguirlos ayudando a crecer? Bueno, Eduardo lo decía muy bien ahorita, donde dijo, hay que conocer muy bien a nuestros aliados. Yo hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en Oaxaca, y caminando por un barrio, conociendo a las tiendas del lugar, porque acabamos de lanzar el video que vimos hace unos minutos sobre hablemos del valor de nuestras tienditas. Conocí a una señora que se llama Ana María, y tiene su familia. Su esposo lastimosamente la abandonó hace algunos años, y ella hace 9 años empezó su negocio de una tienda en su barrio. Hoy en día, después de la pandemia, le preguntaba, ¿qué podemos hacer para ayudarte de Coca-Cola a seguir adelante en este esfuerzo familiar? Y Carlos me contestaba básicamente 3 cosas que nos van a parecer muy sencillas, pero que son el alma de que Ana María pueda seguir y continuar con su negocio y alimentando a su familia. El uno es algo que Coca-Cola siempre ha hecho, que es ofreciendo créditos con sus productos, y además capacitando
en el programa de empoderamiento de mujeres que tenemos hace ya 10 años y con el cual hemos formado más de 5 millones de mujeres en el mundo. Y también me decía, hay una necesidad de domicilios en el barrio porque la gente no quiere salir tanto como salía antes, pero yo no podía llevar lo que me compraban a las casas, pues uno porque dejaba mi tienda, pero también porque no tenía un medio de transporte para hacerlo. Entonces llegamos con una bicicleta, llegamos con un celular y le dimos WhatsApp. Y cuando eso pasó, la señora Ana María hoy puede repartirle a todo el barrio y además sacó a un sobrino que tenía en condición más vulnerable que ella y lo puso a trabajar como repartidor con la bicicleta. Y eso generó una nueva economía dentro de la familia. Entonces creo que todo tiene que partir de pensar global y actuar local, de en verdad conocer quiénes son esas personas a las que con los que estamos comerciando y, como bien decía Eduardo, pues salir nuevamente y enfocarnos en comprar en nuestras tiendas, en rehabilitar la economía de nuestros barrios y de nuestras colonias para poder salir adelante como país, como sociedad y como economía global. Perfectísimo. Y Germán, me imagino que para el sector restaurantero, evidentemente también en esta búsqueda de crecimiento habrá ciertas particularidades de oportunidades que se pueden dar para que ellos comiencen no solo a recuperarse, sino también a elevar producción, elevar alcance, elevar presencia incluso, ¿no? Totalmente. Coincido con lo que dijo Eduardo, con lo que dijo Sergio. O sea, a ver, pero voy a dar 4 puntos que nosotros vemos que son importantísimos para poder llevar a esta reactivación más rápido. 1, tenemos que abaratarle a los negocios ser formales. O sea, no estoy diciendo que le encarezcamos a los informales, lo que estoy diciendo es abaratémosle a los formales ser formales. Y abaratar en términos legislativos es simplificar administrativamente. Hay que hacerle la vida fácil a la gente que pone negocios. Y eso tiene que ver con las 3 esferas de gobierno. La federal, en muchos temas impositivos, los locales, los permisos, las licencias, y las estatales con muchas regulaciones que existen. Entonces, lo primero es, tenemos que flexibilizar administrativamente el país, y eso es importantísimo. Lo segundo que necesitamos es capacitar a nuestra fuerza laboral. O sea, en este tipo de empresas micros, la capacitación es un lujo, no existe como se da en las empresas formales, como estas empresas de Forbes que vemos, no es algo que sucede. Entonces nosotros tenemos que allegarle de recursos para que se capaciten, para que entiendan lo que es ser formal, para que puedan cumplir con los reglamentos, para que por lo menos los conozcan. Claro. Y sobre todo profesionalizar a nuestra gente. La tercera y muy importantísima es el mundo digital. O sea, hoy no existe si no estás aquí. La relevancia, ¿no? Entonces una tiendita, un micronegocio, un restaurante pequeño, necesitamos acompañarlos en la digitalización. Y la digitalización pasa porque primero acepten pagos electrónicos, pasa porque tengamos una página web, pasa porque tengamos un menú en línea, porque puedan saber dónde están, porque puedan llevar servicio a domicilio, porque se puedan incorporar a los agregadores, a estas plataformas digitales de comida. Entonces, ese mundo lo tenemos que acompañar todos ese esfuerzo. Y el último punto es el tema del crédito. O sea, estas empresas no existen para nadie, no hay créditos, no hay formas y todo se funda en base a la familia que le presta. Y entonces venimos de una lastimosísima época donde todo el mundo tuvo que poner su fondo, las familias tuvieron que poner de regreso, los empresarios pusimos de regreso y la banca, las SOFOMES, las fintechs, todavía siguen sin voltear a ver estos claro. Segmentos. Necesitamos incorporarlos, pero para eso nos van a pedir un balance, nos van a pedir una contabilidad, nos van a pedir que tengas una TPV, necesitamos incorporar todo eso. Entonces yo veo 4 grandes rubros donde tenemos que trabajar muchísimo. Perfecto. Germán, me gustaría que te quedes con la palabra porque justamente para comenzar a cerrar y de nuevo, creo que todavía no estamos ahí porque de repente se habla de, bueno, y el nuevo escenario económico, y a veces yo me pregunto, ¿y ese cuál es? ¿No? Porque pues como que de repente veo unas incidencias de tratar de llegar a cierto escenario económico bajo la nueva normalidad, pero todavía hay incertidumbre, o sea, hay una enorme o una buena cantidad de incertidumbre en el escenario o en el ambiente que puede estar vinculado a evidentemente el virus y a su evolución misma, pero también a muchos otros factores que ni siquiera le toca al empresario pequeño y mediano, ¿no? Que pueden ser factores evidentemente macroeconómicos, económicos a nivel nacional o incluso regulatorios, ¿no? Pero preguntarles al final del día,
bajo esta nueva normalidad, y creo que ya lo hemos comenzado a platicar un poco de, a ver, habilitación de tecnología, que tengan y que vean la posibilidad de que tengan tecnología, la posibilidad de que tengan capacitación, vital lo que comentaban los tres, que es evidentemente hacerlos que sea formal, que sea más fácil ser formal, que no sea súper complicado, y creo la cuarta también súper importante es pues el crédito, ¿no? No puedo crecer si no tengo capital para poder invertir y tener una máquina de café más para poder entregar más café si es lo que tengo es una cafetería. Entonces, bajo todos estos puntos, ¿dónde están viendo esas oportunidades? Es decir, hacia los próximos 18 meses, ¿dónde ven ustedes desde sus puestos estas grandes oportunidades que podrían tener los pequeños y medianas empresas que incluso ustedes quieren activar? Es decir, sé que hay muchas cosas pendientes sobre la mesa, pero si se fueran a enfocar en algunas de ellas, ¿cuáles serían? Es decir, son estas. Pues mira, yo empezaría diciendo que nos dejen trabajar. O sea, lo primero que tienes que hacer, o sea, no puedes reactivar, ahorita lo platicaba con Mario, o sea, si no tienes listo, o sea, no puedes abrir y no puedes ponerte a vender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que luchar porque el proceso de vacunación avance rápido y entonces todos podemos tener nuestros horarios, nuestros aforos y nuestras capacidades completas. Ese es yo creo que el primer punto. Y bueno, y tenemos que empujar los programas donde hoy trabajar es más saludable que no, que básicamente ¿qué son? Los protocolos sanitarios que tenemos que cuidar, tenemos que ser muy rigurosos, hoy lo estamos viviendo aquí, todo lo que vivimos, la prueba, tal, la distancia, eso necesitamos que ser muy disciplinados, toda la industria restaurantera tiene que generar la confianza para que regrese. Y el otro punto súper importante es buscar espacios al aire libre donde podamos, o sea, oíamos en la presentación, la entrevista de la inmobiliaria Latitud 25 me parece. Tenemos que buscar también, ahora son nuevas formas de distribuir los restaurantes, de distribuir los negocios, tenemos que buscar aire libre, tenemos que buscar espacios y tenemos que reconformarnos. Yo creo que eso es lo que podemos hacer ahorita a corto plazo, es vacunar, terminar de abrir, olvidarnos de los confinamientos que no llevan a nada y el tema de buscar espacios al aire libre lo más posible y que esa flexibilización administrativa nos permita que podamos recuperar y abrir más pronto. Perfectísimo. Eduardo, me gustaría preguntarte desde la Canacope, ¿cómo lo ven? Es decir, ¿dónde están esas grandes oportunidades u oportunidad que están ustedes incentivando hacia adelante? Bueno, sobre todo las grandes oportunidades que vemos hoy en día es que como las pequeñas empresas tienen más facilidad de toma de decisión, bueno, pueden estar incorporando nuevas tecnologías, pueden estar incorporando nuevos programas, nuevas estrategias, adicional que pueden incorporar inclusive nuevos productos muchísimo más rápido, tienen una gran capacidad de adaptabilidad a las situaciones que van pasando y obviamente al ser pequeñas y medianas empresas sí necesitamos muchísimo más capacitación y muchísima más cercanía a la tecnología, a las tecnologías de hoy en día, subirnos más a todas estas plataformas y sobre todo el cambio de mentalidad del pequeño empresario a poder acercarse y poder creérsela de que ya es un empresario, no está jugando a la empresita y empezar a buscar estas opciones, no solamente con las grandes empresas, sino también con las instituciones que también las podemos estar ofreciendo. Digo, son muchos puntos los que hay que cubrir, sobre todo durante la pandemia se expusieron todos estos puntos que ya tenían. Entonces, sobre todo en la capacitación y en la tecnología, yo creo que están las grandes oportunidades de los pequeños y medianos empresarios. Perfectísimo. Sergio, me gustaría obviamente anclar esta pregunta de esa oportunidad que está viendo Coca-Cola para ayudar a las pequeñas y medianas empresas del país y evidentemente vincularla con el tema. Digo, creo que el proyecto que enseñaste y lo que le platicaste, que puede ser un cambio vital, que puede ser una tontería, pero el hecho de que una tiendita lograra tener WhatsApp y con ese WhatsApp simplemente creciera la capacidad de alcance de la tienda, puede sonar como algo absurdo, pero realmente puede generar un cambio bien importante para una familia. Entonces, preguntarte un poco, ¿dónde están esas oportunidades que están viendo ustedes? ¿O qué proyectos tienen sobre la mesa justamente como para poder abalanzarse hacia adelante? Gracias, Carlos. Y ahí creo que no es una tontería precisamente porque México es supremamente diverso y tenemos unas diferencias enormes entre lo urbano y lo rural y por eso hay que conocer muy bien
a dónde llegamos y cómo ofrecemos lo mejor de empresas como la nuestra a esas personas que están en territorios. No es lo mismo estar uno en Ciudad de México, en Polanco, donde estamos hoy, a estar en Oaxaca o en Chiapas, y en todas esas zonas, pues desde hace 95 años Coca-Cola llega con mucho amor para este país, para seguir apoyando el crecimiento de México. Y diría 2 puntos. El primero es, sin lugar a dudas, la digitalización. O sea, aquí tenemos una oportunidad tanto en WhatsApp como en otras alianzas que tenemos. Aquí nos hemos aliado con Wabi, que es una herramienta digital para ofrecer a las tiendas una conexión directa con el consumidor en los sitios donde hayan y apoyar, obviamente, toda esta transformación hacia lo digital. Y lo otro es la innovación. Tenemos que buscar también cómo creamos nuevas ofertas para un mercado que está cambiando. Y aquí, no solamente en los grandes esfuerzos que ha hecho Coca-Cola por ejemplo, ser el principal reciclador de México en PET grado alimenticio, donde estamos marcando la pauta, sino en esas innovaciones grandísimas, sino también en alianzas como la que tenemos, como la que estamos fomentando con Canirac, donde queremos que los restaurantes y la compañía Coca-Cola y la industria mexicana de Coca-Cola se unan para acercar al pequeño productor, a la pequeña productora, a los restaurantes e integrarlos a esta cadena de valor y poder convertir a los pequeños productores que también han sufrido mucho por la pandemia con los pequeños emprendimientos y los negocios en el país para poder hacer una cadena de valor que de verdad se integre y que mueva la economía de México. Entonces creo que hay 2 partes, digitalización e innovación, y conocer muy bien el mercado donde están o los mercados donde te desarrollas para transformar las cosas hacia mejor. Perfectísimo. Nos quedan unos minutitos para cerrar brevemente y me gustaría simplemente tomar sus conclusiones en el sentido de que creo que algo que se queda muy grabado de este panel es lo que le hace falta a muchas pequeñas y medianas empresas, y también desde el lado de Forbes estamos buscando la manera de hacerlo, es visibilizarlas, es decir, contar sus historias. Contamos todos los días las historias de las grandes organizaciones, de Google, de Facebook, de Apple, etcétera, etcétera, pero a veces se nos olvida que evidentemente hay también pequeñas y medianas empresas que están tratando de crecer y lanzar, y a veces escucharlos puede ayudarlos evidentemente a tratar de llegar a nuevos mercados y nuevos clientes. Entonces, preguntarles brevemente, justamente, alguna conclusión que quieran dar sobre este tema del panel que vimos el día de hoy, sobre la oportunidad que tiene el país, ahora que estamos buscando la reactivación económica, de visibilizar a las pequeñas y medianas empresas. No sé si, Germán, si queremos comenzamos ahí y nos vamos hacia acá. Concluiría la plática, esta reflexión. No hay empleo más barato para el país que una pequeña empresa. O sea, cuando hablas de una fábrica que montan y le dan concesiones de impuestos, de tierra, de predial, de cosas. Cuando abres una pequeña empresa, básicamente el costo para el país es solo del empresario y es 0 para todos. Entonces, no hay empleos y somos los que reactivamos más rápido. Entonces, nosotros, los restaurantes son por naturaleza una pequeña empresa. Los restaurantes han sido muy golpeados. La resiliencia es con R de restaurante, la reactivación pasa por los restaurantes y pensamos que la vida del país tiene que ver mucho con los restaurantes. Entonces, justo lo que comentaban, los invito a que salgan, a que vayan, a que comprueben que las medidas sanitarias están en pie y que busquemos justo eso, consumir lo que está local, lo que está cerca, nuestros negocios y buscar que las condiciones sean para mejor en cuanto a la regulación y el crédito y la relevancia que tú hablas, la digitalización. Tenemos que todos trabajar juntos en este trabajo. Perfectísimo. Sergio, ¿tú qué dirías? Yo diría que una frase que hemos estado utilizando desde el año pasado es hagamos esto juntos. Yo creo profundamente en el valor de las alianzas, de las sociedades estratégicas, y creo que no debemos canibalizar los unos y los otros. Creo que si formamos ese triángulo de éxito, de gobierno, sociedad civil y empresa privada, andamos mejor y andamos más rápido. Y creo que ahí es donde de verdad está el potencial de la reactivación. Si nosotros le podemos decir desde una compañía o desde la industria mexicana de Coca-Cola a las pequeñas tiendas del país, a los restaurantes del país, hagamos esto juntos. Salgamos juntos a reactivarnos, a mover la economía, a volver a darle
a nuestras familias un futuro digno y próspero, pues nos va mejor. Entonces creo que ese sería mi mensaje de cierre. ¿Por qué no nos ponemos todos en modo de hacer esto juntos y sacamos adelante la economía y la reactivación como todos queremos? Perfectísimo. Y Eduardo, toca. Bueno, yo lo resumiría en una frase: consume local. Consume local. Hay que empezar a consumir lo local. Toda la sociedad debe de comenzar a consumir dentro de sus localidades, pero adicional que las grandes empresas, las grandes marcas también volteen a ver a los pequeños y medianos comercios, inviertan en ellos, crean en ellos, tienen mucho potencial. Creo que eso sería el cierre, que se empiece a consumir todo el producto local. Perfectísimo. Pues de nuevo le agradecemos enormemente a Germán González Bernal, que es presidente de Canirac, a Sergio Londoño, que es director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola, y a Eduardo Daniel Contreras, que es el presidente de la Canacope en Ciudad de México, por haber participado en el Foro Forbes Economía y Negocios 2021. Muchísimas gracias. Muchas gracias.